Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el periodo de gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Para empezar, pues tendremos que identificar que el periodo de gobierno de Luis Echeverría se dio entre 1970 y 1976. Él tenía ideas cardenistas, es decir, él estaba muy relacionado con todo lo que había hecho Lázaro Cárdenas durante su gobierno, y pues lo que él quería era regresar a esos años del cardenismo, que recordemos que fue una época muy buena para nuestro país, y bueno, lo que él pretendía era regresar a esos años. Lo que hizo fue ayudar nuevamente al campo, y lo que hizo fue también generar el famoso desarrollo compartido. Es decir, sabemos que durante el Milagro Mexicano se hizo la famosa sustitución de importaciones, y también se le llamó a este famoso método o técnica desarrollo estabilizador. Bueno, pues es lo que hizo fue sustituir el desarrollo estabilizador por el desarrollo compartido, que no era otra cosa más que distribuir bien la riqueza. Él decía que si se distribuía bien la riqueza entre la clase alta, media y baja, pues bueno, iba a mejorar la economía de nuestro país. Sin embargo, bueno, pues no fue nada asertivo con lo que él pensaba, ya que empezó a generar una crisis aún más fuerte de la que existía en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Eso quiere decir que todo lo que él va a empezar a invertir lo va a hacer en obras públicas que van a ser muy improductivas, es decir, empieza a crear carreteras, escuelas, monumentos incluso, que no tenían ninguna finalidad, y que incluso hubo varios que no se concluyeron, y que para poder realizar todas esas obras que fueron improductivas en algún punto, pues necesitaba dinero que nuestro país pues no tenía. Esa es la razón por la que vamos a empezar a entrar en una crisis. Pues los salarios otra vez van a empezar a ser bajos, no va a haber empleos, y eso va a hacer que pues él empiece a necesitar dinero que va a buscar en los bancos extranjeros, sobre todo en el Banco Mundial, donde va a pedir dinero, lo que va a hacer que generemos una deuda externa más alta de la que ya teníamos en años posteriores. Eso quiere decir que vamos a tener una devaluación de nuestra moneda. Es decir, durante 26 años estuvo siempre en un valor de 12.50. Sin embargo, cuando llega el periodo de Luis Echeverría, pues va a cerrar su periodo de gobierno con un valor de nuestra moneda en 24 pesos. Esto comparado con el dólar, ¿sale? Que más adelante hablaremos a qué se refiere con esto. Y bueno, todo esto va a generar una inflación, que la canasta básica o los productos de necesidad básica empiecen a subir sus precios y se genere una inflación. Todo esto va a generar pues que el gobierno de Luis Echeverría pues no se ha visto de una manera muy positiva. Además de que empezó a generar o ahogar la libertad de expresión cuando empezaron a surgir muchos otros movimientos sociales dentro de su periodo de gobierno. Y dentro de su periodo de gobierno se dio la famosa Guerra Sucia. La Guerra Sucia que consta de que consta de el famoso suceso que se llevó a cabo en 1971, que se conoce como el Jueves de Corpus o bien el Halconazo, y las guerrillas que empezaron a surgir en el campo y las guerrillas que empezaron a surgir en la ciudad. Bueno, pues esos tres hechos van a marcar lo que se conoce como la Guerra Sucia. Guerra sucia porque se da entre estos movimientos y entre el gobierno, por eso se llama una guerra sucia, y porque surgieron muchas cuestiones políticas, muchas personas murieron enfrentándose contra el ejército del gobierno, que eran prácticamente estudiantes y campesinos. Bueno, vamos a hablar del primer movimiento. Este se llama el movimiento del Halconazo, que se va a dar en 1971, donde van a participar estudiantes que habían estado presos en lo de el movimiento de 1968, van a quedar libres, y entonces van a empezar a buscar otra vez justicia para todos esos estudiantes que murieron el 2 de octubre de 1968. Asimismo va a surgir un movimiento estudiantil en Nuevo León, donde lo primero que ellos buscaban era que se les volviera a otorgar el presupuesto que regularmente les daba el gobierno a todas las universidades, pero como no se les quería otorgar ese presupuesto, entonces ellos estaban buscando ahora también ser una universidad autónoma. Bueno,
Para que se les pudiera otorgar esa autonomía, buscaron el apoyo de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Eso quiere decir que van a empezar a hacer manifestaciones en la Ciudad de México apoyando a los estudiantes de Nuevo León. Es así como el jueves 10 de junio de 1971 va a surgir esta marcha en la Ciudad de México, donde específicamente, bueno, van a empezar a surgir o a salir de lo que se conoce como el Casco de Santo Tomás, que es un lugar donde se encuentra alguna escuela del Instituto Politécnico Nacional, y que, bueno, van a empezar a realizar su marcha de manera pacífica. Sin embargo, va a ser interrumpida por un grupo de paramilitares. ¿Qué es paramilitar? Bueno, son esos ex militares o militares inactivos que vestían de civil, es decir, vestían como cualquier otro estudiante y que iban gritando consignas del Che Guevara y del comunismo, razón por la que no se hicieron sospechosos o no sospecharon de ellos los demás estudiantes. Sin embargo, van a empezar a ocasionar disturbios en la marcha, van a empezar a golpearlos con palos y con armas de fuego, van a empezar a disparar en contra de los estudiantes. Murieron alrededor de 120 estudiantes, los cuales, algunos otros van a también tomarlos como presos. Y bueno, a este hecho histórico, Luis Echeverría, como siempre, se va a deslindar de los hechos, o como cualquier otro gobierno lo ha hecho, se deslinda. Y según él dice que no sabe qué es lo que ocurrió, pues como los paramilitares pues iban vestidos de civiles, bueno, pues él no tenía, se quitó fácilmente la culpa, ¿no? Entonces él prometió que se iba a hacer una investigación, pero esa investigación pues nunca llegó. Es así como los líderes de este movimiento estudiantil pusieron una demanda en contra del gobierno en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Esa demanda hasta el día de hoy, 2020, sigue sin responderse, ya que el gobierno tanto del PRI, tanto del PAN, nunca respondieron. Y en algún momento a Luis Echeverría sí se le quiso acusar y se le giró una orden de aprehensión. Sin embargo, por falta de pruebas, pues se puso en libertad. Entonces, este es uno de los hechos más importantes, se dio en 1971 y bueno, se le conoce como la matanza de Jueves Corpus o bien el halconazo. La siguiente, bueno, es una guerrilla campesina, que bueno, ya vimos que las guerrillas son estas que atacan de manera sorpresiva con un fin en particular. Bueno, en lo que corresponde a las guerrillas campesinas tenemos a dos personajes muy importantes. Uno es Lucio Cabañas, que era un maestro rural que pertenece a la Sierra de la Costa Grande de Guerrero, a un lugar que se llama Ayotzinapa. En ese lugar, bueno, lo que estaba buscando era que se defendiera las oportunidades y la calidad de vida de los campesinos, además de que estaba en contra del gobierno de Guerrero, ya que hacía muchas injusticias y hacía mucha corrupción y bueno, hacía fraudes electorales, y eso era lo que provocaba que Lucio Cabañas estuviera tan molesto con la forma de gobierno de Guerrero. Incluso llegó a hacer manifestaciones o caravanas a la Ciudad de México para que se escuchara lo que estaba ocurriendo en la Sierra de Guerrero. Bueno, regularmente era muy pacifista, sin embargo, el hecho que va a provocar que él salga o que se empiece a generar una guerra contra el gobierno va a ser el 18 de mayo de 1967, cuando ellos se encontraban manifestándose en contra de las cuotas escolares y contra la imposición de comprar uniformes nuevos en ese lugar. Bueno, pues ahí van a morir 5 personas por parte de los policías que van a interrumpir la manifestación, y que esto va a provocar que Lucio Cabañas empiece a generar el famoso Partido de los Pobres, que tenía ideas comunistas, ya hablamos de qué es el comunismo, y que sus objetivos eran pues mejorar las condiciones laborales para los jornaleros del campo y evitar que se siguieran haciendo tala de árboles en la sierra, que era donde ellos vivían. Además de que pues evitaran las injusticias en contra de los campesinos y se mejorara la educación para cada uno de ellos. Todo esto era lo que buscaba Lucio Cabañas, y pues a respuesta de todo esto el gobierno va a generar cárceles clandestinas para meter a todos estos guerrilleros, y va a empezar a arrasar, a atacar las rancherías o las comunidades que se encontraban en este lugar. Además de que van a crearse las famosas desapariciones forzadas, que es estos secuestros donde desaparecen a las personas y pues se asesinaban y ya no se volvían a encontrar los cuerpos de las personas. Esto era hacer levantamientos armados, bueno, esto lo hacían, para infundirles miedo y se evitaran los levantamientos armados. Por eso hacían esas desapariciones forzadas. Y bueno,
Es así como el 2 de diciembre de 1974 van a rodear en un lugar conocido como Tecpan de Galeana, que también se encuentra en Guerrero, a Lucio Cabañas y pues lo van a asesinar. Con este hecho histórico pues van a generar que esta guerrilla de aquellos años termine. Sin embargo, pues sabemos que hoy en día siguen existiendo estas guerrillas que representan al famoso Lucio Cabañas y que sobre todo se encuentran con el famoso lema ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Y la normal de Ayotzinapa sigue representando ideologías comunistas en el caso de Lucio Cabañas, ¿vale? Otro personaje importante sería Genaro Vázquez Rojas, que también acompañó a Lucio Cabañas en todas sus manifestaciones y que lo que él hizo fue crear la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, donde lo que él buscaba era mejorar la vida de los trabajadores y también fue metido a prisión y liberado por algunos maestros, pues él también era un maestro rural. Una vez que se escapa de la cárcel, él crea la famosa Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que tenía esta ideología, lograr la liberación de México y una patria nueva, Eso va a generar pues muchos conflictos. Recuerden que el gobierno quería acabar con este movimiento. Es así como el 2 de febrero de 1972 pues lo van a asesinar en un hospital civil de Morelia, donde él pues tiene un accidente automovilístico cuando estaba huyendo de un retén militar y va a sobrevivir. Cuando lo trasladan al hospital, el ejército toma el control del hospital y le da un culatazo en la cabeza a Genaro Vázquez Rojas y es así como él pues va a morir. Es como se acaba con estos personajes. Sin embargo, el movimiento va a seguir durante muchos años más y sabemos que hoy en día siguen existiendo estas famosas guerrillas, donde lo que siguen buscando es mejorar las condiciones para el campesino. Las guerrillas urbanas. En el caso de las guerrillas urbanas existió la Liga Comunista 23 de septiembre, que va a surgir en la ciudad de Guadalajara el 15 de marzo de 1973. Esta estaba organizada por estudiantes de 1968 y los estudiantes que también sufrieron en 1971 y por algunos otros movimientos como eran los campesinos, como eran los maestros, como eran los médicos. O sea, estaban incluidos muchísimas grupos, por eso se le llama Liga Comunista, porque tenían esta ideología del comunismo. Estos grupos estaban incluidos por diferentes estados de la República, como era Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, el Distrito Federal, que hoy se conoce como Ciudad de México, y Baja California. Eran alrededor de 636 personas que se encontraban unidas a esta liga. Su ideología pues era comunista y buscaban justicia para cada una de las demandas de los grupos. Recuerden que eran muchos grupos los que componían esta liga comunista y cada una de las ideologías o de las peticiones que tenían esos grupos era lo que ellos estaban demandando, ¿sale? Ahora, como sus peticiones pues no eran escuchadas, pues empezaron a generar violencia, es decir, estaban buscando la manera de obtenerlas y si no era a la buena pues iba a ser a la mala. Por esa razón empezaron a generar acciones armadas, secuestros, asaltos bancarios y miles de asesinatos. Por eso se le conoce como guerra sucia. Les vuelvo a decir, era una lucha, una guerra entre estas ligas comunistas, estas guerrillas del campo, estos grupos estudiantiles en contra del gobierno, y el gobierno pues estaba representado por el ejército militar. Entonces se dieron muchos enfrentamientos, murieron muchas personas, muchos líderes de todos estos movimientos los metieron a la cárcel y esa es la razón por la que existieron estas guerrillas. Todas estas guerrillas se van a dar en el movimiento, en el periodo presidencial tanto de Luis Echeverría como de José López Portillo. Y les vuelvo a explicar, no es que se hayan terminado, no desaparecieron de la noche a la mañana, sin embargo, sus luchas han ido permaneciendo a lo largo de muchos años, ¿no? Se siguen demandando cosas, se sigue buscando justicia para todos esos muertos del 2 de octubre, de la matanza de los halcones, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez Rojas, todos buscando que se sigan recordando sus personajes y que se les siga dando justicia. Vale, bueno, esta es la primera parte de lo que corresponde a
el gobierno de Luis Echeverría, y posteriormente les voy a explicar lo que corresponde a López Portillo.